En las últimas horas y días a mí me está haciendo muchísima gracia que hay una noticia que se ha implantado dentro de los portales de videojuegos súper catastrofista, ya sea si Xbox deja el mundo de las consolas van a desaparecer, o directamente cosas que se salen por la tangente, ¿no? Y aquí te pongo algunos ejemplos, ¿vale? Peter Mux, el de Chapuzas Informáticos, sería como el más contenido. Tienen las consolas un futuro en el ecosistema de Xbox. Este sería como un poco más apocalíptico, pero solamente por parte de Microsoft. El ex jefe de Xbox asegura que el debate sobre el futuro de las consolas está abierto. Aquí lo amplía un poco. Y este que me hace muchísima gracia, que directamente yo no sé de dónde se lo ha sacado. Sé de dónde lo ha sacado, pero no tiene ningún tipo de sentido. Descubre la impactante predicción de un ex directivo de Microsoft sobre el futuro de Halo en PlayStation, ¿no? Lo cual, ese sí que me ha hecho bastante gracia, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo que hay que quedar claro es de dónde viene todo esto. ¿Por qué se está generando ahora esta noticia en las últimas horas tan potente? Pues bueno, te lo voy a contar todo en este vídeo. Y todo viene por esta noticia de IGN. Le han hecho una entrevista a Peter Moore, que es exdirectivo de Microsoft, desde luego, estuvo en la época de Xbox como uno de los principales cabezas visibles de Xbox 360, ¿vale? Fue el mítico, el que sacó a los dos aquí, ¿cómo se llama? Que se lo tatuó, también el del GTA 4 para 360, etcétera, etcétera. O sea, es un mítico dentro de la industria. También estuvo en la época, bueno, de declive de Sega con Dreamcast, y a día de hoy está en Electronic Arts. Es decir, es una persona que podemos decir que ha estado en los principales meollos de este tipo de entorno, por lo que si le vas a preguntar a alguien sobre el futuro de las consolas, o le vas a preguntar a alguien incluso sobre el futuro de Microsoft, hombre, pues me parece un buen entorno o una buena persona para preguntar, así te lo voy a decir de claro, ¿no? Pero durante esta entrevista empieza a comentar una serie de historias que han sido las que han llevado a la gente a pensar que esto de verdad es el apocalipsis, ¿no? Ya sea para Microsoft o para las consolas en general. Y aquí voy a intentar ir punto por punto para dejar claro algunas cosas, porque creo que en muchos casos, cuando hablamos de finalización del mundo de las consolas o de que las consolas pueden llegar a desaparecer, lo que no se da cuenta la gente es que a lo mejor las consolas desaparecen en la próxima generación, pero que a lo mejor nadie se da cuenta. En esta entrevista, por cierto, hace una referencia a sobre que el final del mundo de las consolas ya se decía en el año 2007. Y antes de seguir con este vídeo, me gustaría destacar esta parte de la entrevista porque me parece muy interesante. En términos más generales, y desde luego, esto lo dice Peter Moore, y desde luego lo temíamos durante mi etapa incluso en Microsoft, decíamos entonces, en 2007, ¿es esta la última generación de consola? ¿Empezarán los televisores a venir con chips capaces de reproducir juegos y solo necesitaremos un mando? Lo cual, si nos ponemos estrictos, a lo mejor un chip específico, bueno, venga, vamos a decir que sí, pero el juego en la nube a través de dispositivos de este tipo, eso ya se podría hacer. Por lo tanto, hasta cierto punto, eso ya se puede hacer y es real. ¿Es el PC como lo era entonces una alternativa? Y hay que reconocer una cosa, que desde el año 2007 para acá, el mundo del PC se ha igualado o equiparado prácticamente al del mundo de las consolas, y prácticamente a día de hoy el PC es tan potente como una PlayStation o una Xbox. Así que eso es bastante fuerte, y eso no me lo invento, son estadísticas que podéis buscar por internet, que el mundo del PC es bastante más potente de lo que muchos se pueden imaginar. Por lo que esto que está diciendo todo es real, incluso puede ser peor de lo que se podían plantear. ¿Y por qué necesitamos una pieza de hardware hecha a medida, cuya elaboración nos cuesta a nosotros, Microsoft, miles y miles de millones? Vale, perfecto. Y aquí, a partir de ahí, está diciendo, bueno, y teniendo en cuenta todo esto, ¿y por qué nos vamos a dedicar nosotros a hacer un cacharro? Vale, ahora no tengo ninguna consola propiamente dicha alrededor mía, pero ¿por qué voy a dedicarme a hacer un cacharro que lo único que va a servir es para gastar un montón de dinero esperando a que la gente después se gaste dinero dentro de mi cacharro, que así es como yo voy a conseguir dinero? Hablo cacharro no porque sea Xbox, a mí Xbox 360 precisamente, que es de esta época, es una de mis cosas favoritas. Hablo de cacharro como concepto de dispositivo, me da igual que sea PlayStation, Nintendo o lo que sea. ¿Por qué voy a dedicar dinero para una máquina que al final lo que me está haciendo es gastarme dinero y es para enjaular o conseguir que la gente gaste dinero solamente ahí y después yo ya recuperar todas mis ventas? Y es que básicamente Peter Moore lo que está comentando en esta entrevista es que el mundo está evolucionando y que a lo mejor conceptos incluso como entendemos a día de hoy como first party, third party, second party, son elementos que se van a ir perdiendo en el tiempo y que van a ser más o menos el legado de la historia del videojuego. Al igual que antiguamente, pues yo que sé, había juegos que podías ponerle, estoy pensando en la Magnavox Odyssey, ¿no? Que es la que se considera la primera consola de la
historia, o por lo menos la primera consola comercial, que tenías que poner, como se llama, como papeles así transparentes encima de la pantalla para poder jugar a cosas, al igual que eso ya se ha quedado como una especie de legado de la historia del videojuego, pues conceptos como Fair Party y Compartir también se van a ir eliminando porque ya no van a tener sentido en un futuro donde el concepto consola a lo mejor ya, como lo entendemos a día de hoy, ya no tenga ninguna cabida. Y solo tienes que pensar en una cosa, o sea, si las consolas fueran tan potentes o si tener juegos exclusivos en consolas fueran a día de hoy tan potentes, ¿tú crees que las principales empresas se estarían dedicando a lanzar juegos en el mundo de PC o en el caso de Microsoft, que va en este punto de hacer multiplataforma sus juegos bastantes años por delante, lo cual yo agradezco porque mi principal plataforma para jugar es PC, siendo concretamente este pequeño cacharrito que no deja de ser un PC, pues para mí es algo maravilloso, pero Sony también está cogiendo también la misma estrategia. Entonces, si fuera tan interesante mantener las consolas tal y como las entendemos a día de hoy, ¿creéis que seguirían haciendo ese tipo de movimiento? Yo en lo personal creo que no, y creo que la única que entiende las consolas de manera más tradicional, que lo está cuidando de forma más tradicional y le está saliendo bien toda esa planificación, es a Nintendo. Pero fuera de Nintendo, yo creo que no tiene ningún tipo de cabida seguir manteniendo la estrategia de las consolas tal como se está haciendo a día de hoy y como hemos podido estar leyendo dentro de la entrevista, que de verdad os la voy a dejar en la descripción y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y en lo personal yo sí que veo a una Microsoft dejando de lado el mundo de las consolas y a una PlayStation que a lo mejor le va a costar un poquito más, pero que al final puede dejar de lado ese mundillo. Pero también creo una cosa, que mucha gente no se va a dar cuenta de que han dejado de producirse consolas, y es que dispositivos como Steam Deck, Asus ROG Ally, ya sabéis que, bueno, los que me conocéis ya sabéis que yo soy muy fan de ese tipo de dispositivos y que yo suelo jugar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que han demostrado una cosa, y sobre todo Steam Deck, de que tú puedes crear un concepto medio tradicional consolidado, es decir, tú puedes vender un cacharro que después la gente se pueda gastar el dinero dentro de tus propios servicios, etcétera, etcétera, y después poder recuperar por ahí el dinero, pero no tener concebirlo como algo que inhabilite otras posibilidades cuando tú compras esos juegos, sino que sea un añadido en tu experiencia de videojuegos, que si tú quieres jugar aquí, perfecto, si te compras un PC para jugar en el salón, en el caso de Steam Deck, perfecto, si quieres seguir jugando en tu ordenador de sobremesa, perfecto, o si te compras directamente uno de la competencia, pues perfecto también, vas a jugar a los mismos juegos, por lo que no habría ningún tipo de problema en ese punto. Y yo creo que por ahí van a evolucionar este tipo de dispositivos. Imagínate una PlayStation 6 que a lo mejor tuviera un sistema operativo que fuera, no dejara de ser un sistema operativo de PC normal y corriente, eso sí, no con Windows, sino con Linux, lo cual eso ya se ha demostrado que se puede hacer, por lo tanto, 10 de 10, podría seguir encima. Las desarrolladoras estarían dando palmas con las orejas porque las mismas versiones que están haciendo para PC podrían estar utilizándolas en su consola de sobremesa de la nueva versión de PlayStation 6, por poner un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo solamente. Y ellos, PlayStation, podrían seguir vendiendo hardware y software, ¿vale? Pero aparte, ese software podrían sacarlo en su versión de PC, crear o intentar competir, ya no a lo mejor en hardware, en consolas de portátiles, que también, ¿no? En dispositivos portátiles, que también había rumores de que parecía que estaban planteando una máquina portátil desde PlayStation, pero a lo mejor no dejaría de ser un PC normal y corriente, ahorrándose un montón de dinero en tener que atraer a nueva gente que publique sus juegos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos plantearían, a lo mejor como la propia Steam Deck, un dispositivo en el que de base vienen toda su tienda, todos sus juegos comprados, etcétera, etcétera, y que después, bueno, si tú quieres jugar, por ejemplo, al Alan Wake, que yo, por ejemplo, lo tengo aquí instalado en mi Steam Deck, Alan Wake no ha salido en Steam, pero yo simplemente he instalado aquí la Epic Game Store, que en Linux se puede hacer perfectamente, y he jugado a Alan Wake perfectamente. Ahora bien, ya limitado con la potencia que tiene la máquina. Ahí cada máquina tendría que estar limitada, obviamente, por su propia potencia. Pero no habría ningún tipo de problema. Y eso ahorraría muchísimo los costes. Y por eso digo al principio que a lo mejor la gente no se estaría dando cuenta de que ya no existen consolas PlayStation 5. Pero, bueno, o PlayStation 6, pero a efectos prácticos eso ya no serían consolas, eso ya serían PC. Y puede entrar también otro terreno y podríamos entrar en otras casuísticas de que otras empresas pudieran crear otros dispositivos de ese tipo. Por ejemplo, Asus
lanza su propia PlayStation 6 o PlayStation 7. ¿Por qué? Porque coge el sistema operativo de ¿cómo se llama? De Sony en este caso, y lo monta dentro de un hardware que más o menos tenga una serie de especificaciones que la propia Sony haya hecho. Y esto encima no sería algo nuevo. A día de hoy con Steam Deck lo estamos viendo que más o menos la cosa va a ir por ahí, pero por ejemplo esto ya lo planteó Valve, aunque con bastantes catastróficas consecuencias, con las Steam Machine, pero también esto venía de mucho antes, con las 3DO, que así se plantearon. A lo mejor fueron conceptos muy nuevos para la época, pero que a día de hoy empiezan a tener sentido, y encima estamos llegando a un punto realmente interesante, que es que no tenemos que estar reiniciando una y otra vez la base de usuarios. Y es que hay una parte dentro de la entrevista que personalmente para mí me parece muy interesante y posiblemente la más interesante de todas. Vamos a leerla. Y esto es lo que dice, le preguntan a Peter. Peter, parece que está sugiriendo que la era de las consolas está llegando a su fin. Y dice Peter Moore, lo que digo es que estas preguntas se están planteando como se han planteado durante los últimos 20 años. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para prepararnos económicamente para todo el coste del desarrollo? Está hablando del desarrollo del hardware. ¿Qué puede hacer PlayStation 6 que no pueda hacer PlayStation 5 para que la gente salte de PlayStation 5? O lo mismo con Xbox o lo mismo con Switch. Dios quiera que estas consolas ofrezcan más y mejores prestaciones. Creo que las compañías están pendientes de todo esto. ¿Qué podemos hacer para ampliar este ciclo de vida? Y es que está ahí está creo que la madre de todo el cordero. Y es que cuando tú captas a una persona con una consola, tiene un ciclo de vida limitado, pero después como esa persona no quiera seguir contigo ese ciclo de vida, va a tener un problema esa empresa, porque cada X años va a tener que volver a recaptarla, a reconseguir que vuelva a confiar en ello. Y eso ocurre continuamente. Pero ¿sabéis en qué plataforma eso no ocurre? Y no ocurre prácticamente desde los inicios de esa plataforma, desde el principio de los 2000, digo ya de manera más mainstream y tal. Pues eso no ocurre con el PC, básicamente. Y es que en el PC hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que vamos a irnos, ¿no? Me pongo con Steam Deck, pero también con una Surrogali, pero Steam Deck es el concepto más consolidado, así que lo vamos a utilizar. Si tú te compras una Steam Deck a día de hoy, vas a poder seguir comprando juegos dentro de 10 y 15 años, potencialmente, y nuevos juegos, así te lo voy a decir de claro. ¿Por qué? Obviamente no te vas a comprar el Hogwarts Legacy 45, no te vas a comprar el FIFA 247, no te vas a comprar, en fin, ya me estás entendiendo, pero a lo mejor el siguiente juego del creador de Stardew Valley. A lo mejor muchos juegos indie que van saliendo día tras día y que poco a poco están convirtiéndose en gran parte de todo lo que la gente juega a día de hoy. O incluso juegos de menor presupuesto, por ejemplo, Yakuza a día de hoy, yo no entiendo cómo se puede jugar tan bien dentro de esta máquina. Y no me extrañaría que los próximos Yakuza, cuando salga a lo mejor la segunda versión de esta máquina, en esta máquina se siga pudiendo jugar muy muy bien. ¿Por qué? No son juegos que podamos decir que tienen los gráficos extremos de cualquier dispositivo, eso sí son preciosos y son artísticamente increíbles, pero que a nivel técnico lo pueden mover máquinas bastante más contenidas, bastante más modestas. Por lo que aquí no hay necesariamente una pérdida de usuarios de máquina a máquina. ¿Por qué? Porque el usuario está siempre en el mismo ecosistema y está diciendo, ostras, es que aquí se me está quedando corto esto. Bueno, pues a lo mejor no lo juego de momento. Voy a comprarme otro juego, voy a jugar a otro juego. No eliminas a ese usuario de la máquina. Pero cuando ve ese usuario que puede conseguir algo más o lo que sea, ¿dónde se va a ir? Se va a ir a esta máquina. Y eso precisamente es curioso, pero durante la época de PlayStation 4 y de PlayStation 5, de Xbox One o de Xbox Series, aunque Xbox ha intentado hacerlo esto a más largo plazo, pero sobre todo ha sido en la época en la anterior generación y en esta generación, uno de los principales objetivos que han tenido las empresas es conseguir que la gente se cree sus bibliotecas. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayan a pasar a la siguiente generación de consolas, vayan a decir, ostras, es que en mi PlayStation yo ya tengo la mayor cantidad de juegos posibles en mi biblioteca, y si quiero volverlos a jugar o si quiero volver a hacerlo, pues me voy a comprar una PlayStation 6 y así no pierdo todos los juegos que tenía antes, o puedo seguir jugándolo en la misma máquina que tengo a día de hoy, cosa que el mundo del PC lleva haciendo desde su propio inicio, y por eso a día de hoy a lo mejor el PC es una de las opciones más utilizadas dentro de esta guerra de dispositivos donde se juega.
porque quiero recordaros, el PC es una de las plataformas, si no la plataforma, habría que verlo, donde más se juega si es que empezamos a sumar cada una de ellas. En fin, este es un tema que nos podría llevar para muchísimo tiempo. Te digo, mi opinión puede ser tan, controvertida como cualquier otra. Yo simplemente quería dejarlo claro. Yo personalmente, y ya a modo de conclusión, veo un mundo en el que la gente en general no va a darse cuenta que hemos pasado, ya no van a existir las consolas. Yo personalmente creo que así va a ser la transición, de que la gente no se va a dar cuenta de que ya no existen las consolas, sino que ellos van a seguir viendo su hardware o lo que sea, pero no van a entender que al final lo que están comprando son ordenadores completamente, y que el que se la quiera comprar, y a lo mejor veremos consolas, que esto ya lo estamos viendo, yo veo a día de hoy, porque hablo muchísimo de Steam de mi canal principal, pues yo veo a mucha gente que utiliza este tipo de dispositivos, o la Surrogalio o lo que sea, como su ordenador principal. Han concebido que esa máquina, aparte de para poder jugar o lo que sea, lo han concebido para, bueno, lo conectan a su tele y para navegar por internet o lo que sea, pues le va perfectamente bien y lo utilizan, te digo, como su ordenador principal. Y creo que este tipo de dispositivos, este tipo de consolas o lo que sea, van a empezar a meterse dentro del segmento del PC. Eso sí, PC con una serie de características muy concretas que las compañías van a saber perfectamente, y que para el jugador va a ser mucho más cómodo comprarse a lo mejor ese tipo de dispositivo, porque todo viene muy cerrado y las empresas van a saber perfectamente cómo configurar, o van a darte los juegos preconfigurados prácticamente, ¿no? Pero que no dejen de ser un PC y por lo tanto cambiar todo el modelo de negocio alrededor de ello, porque claro, te querrán venderse hardware, pero seguramente Sony también querrá crear su propia tienda más potente dentro del mundo de PC, y a lo mejor eso es muy interesante, porque mucha gente que tenga juegos comprados en su PlayStation Store, de una u otra forma consiguen hacer que eso también se pueda ejecutar dentro de dispositivos de PC. Y están saliendo noticias de si PlayStation está invirtiendo, está trabajando en crear buenos emuladores para poder ejecutar sus juegos antiguos en otros dispositivos, por lo que no sería una locura especialmente todo esto, ¿no? Y alguien, si va a tenerse que comprar a lo mejor un juego dentro de 5 o 6 años, si existe la plataforma PC, la plataforma de PlayStation en PC, pues dice, ostras, la mayor parte de los juegos que yo tengo, lo tengo comprado en PlayStation, pues aunque lo vaya a jugar en PC, me lo voy a comprar en la PlayStation Store de PC, porque al fin y al cabo ahí es donde tengo la mayor cantidad de juegos, ¿no? Y más o menos por ahí yo creo que va a ir el territorio de todo esto, siendo una guerra en la que al final parece Steam, que siempre ha estado jugando muy por debajo, muy en subterfugio, pero es la que más ha estado creciendo durante todo este tiempo. Por lo tanto, entraríamos en una guerra de ecosistemas, de entornos que sí tendrían su hardware, pero que no sería lo principal, sino que lo principal sería su software. Nos vemos en un nuevo vídeo y por favor déjame en comentarios qué piensas de todo esto. ¡Chao!